Portavoz de la Gracia número 45. Cristo en el Antiguo Testamento. Nuestro propósito: humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover santidad verdadera en el corazón y la vida. Es un compilado de meditaciones de grandes hermanos. Esperamos que sea de bendición para ustedes. La clave del conocimiento bíblico por J. C. Ryle. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Notemos cuán lleno está de Cristo el Antiguo Testamento. Se nos dice que nuestro Señor comenzó por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo explicaremos estas palabras? ¿De qué manera mostró nuestro Señor lo que de él decían en cada parte del ámbito del Antiguo Testamento? La respuesta a estas preguntas es breve y sencilla. Cristo era la sustancia de cada sacrificio del Antiguo Testamento ordenado en la ley de Moisés. Cristo era el verdadero libertador y rey de quien todos los jueces y libertadores en la historia judía eran tipos. Cristo era el profeta venidero más grande que Moisés, cuyo glorioso advenimiento llenó las páginas de los profetas. Cristo era la verdadera simiente de la mujer que había de herir la cabeza de la serpiente, la verdadera simiente en la que habían de ser bendecidas todas las naciones, el verdadero silo en el que había de reunirse el pueblo, GN 49 horas y 10 minutos, el verdadero chivo expiatorio, la verdadera serpiente de bronce, el verdadero cordero al que apuntaban todas las ofrendas diarias, el verdadero sumo sacerdote del que todos los descendientes de Aarón eran una representación. Estas cosas, o algo parecido, no necesitamos dudarlo, fueron algunas de las cosas que nuestro Señor expuso en el camino a Emaús. Que sea un principio establecido en nuestras mentes al leer la Biblia que Cristo es la esencia central de todo el libro. Mientras lo tengamos a Él a la vista, nunca erraremos mucho en nuestra búsqueda de conocimiento espiritual. Una vez que perdamos de vista a Cristo, encontraremos toda la Biblia oscura y llena de dificultades. La clave del conocimiento bíblico es Jesucristo. Tomado de Pensamientos Expositivos en Lucas, volumen 2, 500 a 501, de dominio público. El Evangelio de la perdición de la serpiente por Charles H. Spurgeon. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Les ruego que nunca consideren la historia de la serpiente como una fábula. Hubo una serpiente real, como hubo un paraíso real. Hubo un Adán y una Eva reales, quienes estaban a la cabeza de nuestra raza. Y ellos pecaron, realmente, y nuestra raza está, realmente, caída. Créanlo. Cuando Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, como lo llama el Apocalipsis, decidió tentar a Eva para poder destruir la raza que tanto agradaba a Dios, no podía aparecerse a la mujer como un espíritu. Los espíritus no pueden ser discernidos por el ojo, dado que un espíritu puro es algo que ninguno de los sentidos externos de los seres humanos puede aprehender. Un espíritu inmaterial debe ser invisible, por lo tanto, debe encarnarse de una manera u otra, antes de que pueda ser visto. Que Satanás tiene poder para entrar en los cuerpos vivos es evidente, pues lo hizo en gran escala con respecto a los hombres en los días de Cristo. Él y sus legiones fueron, incluso, obligados a entrar en los cuerpos de los cerdos antes que ser arrojados a las profundidades. Al verse obligado a tener una personificación, el principal espíritu maligno percibió que la serpiente era, en ese momento, la más astuta de todas las criaturas. Por lo tanto, entró en la serpiente, sintiendo que estaría más a gusto en ese animal. Desde la serpiente, habló a Eva como si la serpiente misma hubiera hablado. Había una serpiente real y material, pero el espíritu maligno que se conoce como la serpiente antigua, estaba allí, poseyendo la serpiente natural con toda su magistral astucia. Cruelmente determinado a llevar a la raza humana al pecado para poder así arruinarla y triunfar sobre Dios, el ángel caído no dudó en asumir la forma de un reptil. Observen cuidadosamente que cuando el Señor viene a tratar con la serpiente, no le pregunta acerca de su culpa y la razón de esto. La razón es, tal vez, que la culpa del archienemigo era evidente en sí o, mejor aún,
porque el Señor no tenía ningún designio de misericordia para con él. No quiso hacer ningún pacto de gracia para el diablo o sus ángeles. Pronunció una sentencia contra la serpiente, la cual, aunque fue terrible para ella, es muy alentadora para nosotros. Y en la medida en que nuestros primeros padres la comprendieron, debió haber sido un sol de luz para sus almas oscuras y abatidas. Durante muchos años, esta fue la estrella solitaria de los corazones creyentes, este evangelio de la perdición de la serpiente. Satanás era su enemigo, les había hecho mal. También era enemigo de Dios, y Dios lucharía contra él y los llamaría a su batalla. Él levantaría a uno que sufriría, pero que ganaría la victoria, uno a quien llama la simiente de la mujer. Por él, la cabeza de Satanás sería herida. En ese mismo hecho, la raza humana sería, indeciblemente, bendecida. Pensemos en la guerra incesante con que Dios amenaza a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Contaba con una conquista fácil, y aparentemente, la había obtenido, pero descubriría que su víctima se había convertido en su adversario, y finalmente, en su vencedor. Satanás nunca puede conocer la paz, busca reposo y no lo halla. Cuando habló a aquella mujer con sus astutas palabras de lisonja, pensó que había hecho de ella una amiga. La encantadora criatura en quien Dios había encarnado la perfección de la belleza, ¿no la había seducido para que dejara de obedecer al gran rey? ¿No la había utilizado como instrumento para convertir a su marido en un traidor a su Dios? Aquellas dos fueron grandes amigas. Ella sintió, en el momento en que tomó el fruto, que le debía mucho a la serpiente por haberle dado la gentil insinuación por la cual fue llevada a encontrar la apertura de sus ojos y la elevación de su naturaleza para ser como Dios. Cuán gravemente fue engañada. Tampoco la serpiente se vio favorecida. La alianza se rompió, y el engañador y su víctima quedaron enemistados. Dios declara muy solemnemente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios se encargará de que no haya paz. Habrá guerra entre Satanás y la simiente de la mujer, mientras el mundo exista. A veces, parece que va a haber paz porque el mundo lisonjea a la Iglesia, y la Iglesia trata de conformarse al mundo. Así como antes del diluvio de Noé, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron en una alianza impía, una y otra vez, ha habido intentos de tregua. Pero no puede haber paz. Hoy, Satanás tienta a los ministros de Cristo para que suavicen el Evangelio, lo adapten a la época y lo hagan popular. Y también se esfuerza por derribar la división entre la Iglesia y el mundo. Llenen la brecha, dice. Tápenlo como una vieja cloaca y olviden que alguna vez existió. Habla así, como el pecador en Proverbios: echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Pero fíjense en esto, todos vosotros los que me escuchan. Aunque todos los púlpitos fueran capturados y aunque pareciera que los mismos elegidos fueran engañados, Dios no se quedará sin testigo. Encontrará, en algún lugar u otro, algunos elegidos de la simiente de la mujer para continuar la guerra santa hasta el final. Jehová ha puesto su mano sobre su trono y ha jurado tener guerra contra el mal de generación en generación. Vean cómo fue en Israel cuando el sumo sacerdote de Dios, el mismo Elí, fingió no darse cuenta del pecado cuando sus propios hijos, como sacerdotes, cometieron iniquidad a la puerta del tabernáculo y todo Israel fue llevado así, a hacer el mal. ¿Se apagaría la lámpara de la verdad? ¿Sería totalmente aborrecida la adoración del Señor? Oh, no. Un niño pequeño fue llevado por su madre al tabernáculo para ser el siervo del Señor y en él, el Señor encontró un campeón. De noche, llamó Dios a Samuel y él respondió: heme aquí. Este Samuel se presentó ante el Señor y profetizó cosas que hicieron estremecer los oídos de quienes las oían. Y el Señor fue grande, de nuevo, en Israel. No tiembles por el arca del Señor. Dios no permitirá que la vieja serpiente extienda su baba sobre todas las cosas. El trono de Satanás siempre tendrá oposición. Esta enemistad debe ser mantenida por Dios mismo. Él dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vean aquí la Iglesia de Dios anunciada en este versículo. Aquí, no solo está el Evangelio, sino también la Iglesia. Cristo, la simiente de la mujer, es la cabeza.
y todos los que están en Cristo son su cuerpo. Él y ellos son una simiente. En estas palabras, el Señor estableció la iglesia que continúa hasta el día de hoy, una simiente que se opone a Satanás y al mal, una simiente que permanecerá por el poder del Espíritu de Dios, librando una constante guerra contra los poderes del mal. ¿Pertenecemos a esa simiente? En esta simiente, hay un odio profundamente arraigado a todo lo que es falso y malo. Dios se encargará de que esta simiente nunca ceda ante el poder del mal, pues más aún, se mantendrá firme. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Si hay falsa doctrina, habrá un reformador que proteste. Si existe alguna forma de maldad, habrá un testigo nacido de lo alto para combatirla. Esta simiente es nacida, no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, sino del Espíritu de Dios que mora en la verdadera simiente de la mujer. Y esta simiente será valerosa para el Señor de los ejércitos hasta que el último enemigo sea destruido. ¿De qué lado estás esta mañana, amigo mío? Hago la pregunta muy claramente a todos los presentes. ¿Has nacido de lo alto? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo esto último es la verdadera simiente de la mujer. Observen que vemos en el texto el limitado logro de la vieja serpiente. ¿Qué logrará con todos sus ardides? Le herirás en el calcañar. Eso es todo. Esta es, después de todo, la forma de actuar de la serpiente. Satanás es una serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Si no se atreve a atacarte abiertamente, te atacará por la espalda. Es como una serpiente en la hierba que muerde el talón del viajero. El resultado de los 6000 años de astucia y enemistad de Satanás es que ha herido el talón de su víctima. Ese talón herido es bastante doloroso. He aquí a nuestro Señor en su naturaleza humana, dolorosamente herido. Fue traicionado, atado, acusado, abofeteado, azotado, escupido. Fue clavado en la cruz. Estuvo colgado allí con sed y fiebre, en la oscuridad y el abandono. Le traspasaron las manos y los pies. Por último, le atravesaron el corazón, y al instante, manó de él sangre y agua. Satanás hirió de muerte el calcañar de la simiente de la mujer. Es un asunto triste, pero cuando nuestro Señor pensó en la resurrección, en la salvación de sus elegidos y en la conquista del mundo, esto le pareció cosa leve porque sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. He aquí que la simiente de la mujer incluye, además, a todo el pueblo creyente del Señor. Satanás ha herido su calcañar hasta el límite de su poder. A través de las largas persecuciones, ha estado atacando el calcañar de la Iglesia. El diablo echó a la cárcel a muchos de los santos, y a otros, los hizo torturar por causa de Cristo, pero sus almas no fueron vencidas. Solo pudo herir su calcañar. Su espíritu se elevó fuera de su alcance. Y tú, hoy, cuando seas tentado, probado y abatido, puedes ser consolado porque tu cabeza no está herida. Jesús reina en el cielo. Las aguas son turbias y cubren el cuerpo, pero nuestra cabeza está por encima de las olas y el cuerpo está a salvo. Las heridas de la serpiente se quedan en el talón y no se extienden más allá. El sufrimiento de la Iglesia, por grande que sea, no es más que una leve tribulación momentánea, indigna de ser comparada con el cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias a Dios, el enemigo solo puede herir tu talón. La causa de Dios y de la verdad en el mundo puede, por el poder sutil de Satanás, ser por un tiempo tristemente herida en cuanto al talón de su progreso. Pero no puede ser lastimada en el corazón de su verdad. El reino avanza penosamente, a causa del talón herido, pero no fracasa. Incluso cuando cojea, atrapa la presa. Alguna doctrina que, posiblemente, haya sido expuesta de manera dudosa, es estudiada más a fondo, es dada a conocer con más cuidado. Así que aun el talón herido, obra para bien. Aunque la Iglesia de Dios pueda estar bajo una nube por un tiempo, pronto resplandecerá con mayor esplendor. Le herirás en el calcañar. Haz lo mejor que puedas de esto, Satanás, eso no es mucho. Todo lo que eres en tu mayor esplendor, no es sino ser un mordedor de calcañares y nada más. No se te permite envenenar el calcañar,
sino solo herirlo. Aunque el hombre de Dios cojee por un tiempo y sufra donde han estado los colmillos, sin embargo, apoyándose en su amado, sale del desierto sin falla. Olvidando las heridas de su calcañar, se regocija en los triunfos de su gloriosa cabeza. Hemos señalado el limitado triunfo de Satanás, y ahora, observamos su perdición final. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. He aquí, el fin del gran conflicto. Satanás, quien encabeza los poderes del mal en el mundo, ha de luchar con toda su astucia y fuerza, y ha de tener éxito hasta el punto de herir el calcañar del campeón contra quien lucha. Pero al final, la simiente de la mujer ha de herir su cabeza. Esto se cumplió cuando el Señor Jesús murió. Al morir, honró la ley, eliminó el pecado, mató a la muerte y derrotó al infierno. Cuando el gran sustituto bebió la copa de la ira hasta sus últimas heces por cada alma creyente. Cuando arrancó la puerta del sepulcro y se la llevó como Sansón se llevó las puertas de Gaza, con sus pilares, su cerrojo y todo, Jue 16:3. Cuando abrió las puertas del cielo y llevó cautiva a la cautividad. Entonces, en verdad, la cabeza del dragón fue aplastada. ¿Qué puede hacer ahora Satanás? ¿No está abatido el acusador de los hermanos? Sigue haciendo de las suyas con amargura y malicia. Pero Cristo lo ha aplastado. Sí, el mismo Cristo que fue despreciado y desechado entre los hombres. Is 53:3, el hombre de la corona de espinas y el semblante desfigurado, el hombre de los hombros sangrantes, y las manos y los pies traspasados, el hombre que nació de una virgen, la simiente de la mujer, ha quebrado el poder del enemigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él ha derribado al príncipe de las tinieblas de sus lugares altos. ¿No dijo él mismo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Él ha herido la cabeza de la serpiente. Esto es hecho también en todos los creyentes y se hará aún más eficazmente. Hermanos, en aquel día en que el Espíritu Santo nos llevó a confiar en el Señor Jesús, nosotros herimos la cabeza de la serpiente. Él había estado acostumbrado a mandar y nosotros a obedecer. Así, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Pero tan pronto como creímos en Cristo, ese dominio terminó, y Dagón cayó ante el arca del Señor. Veo que la serpiente se eleva sobre mí. Esta gran pitón, con las fauces abiertas, se abalanza sobre mí como si fuera a tragarme rápidamente. Pero no tengo miedo. Oh serpiente, en Cristo Jesús, mi Señor, te he herido en la cabeza porque también, yo soy de la simiente de la mujer. La serpiente no puede levantarse contra la simiente elegida. ¿Qué puede hacer con la cabeza aplastada? Sabe que Dios ha decretado que todo creyente triunfe sobre ella. Está escrito, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya una vez más. Este golpe en la cabeza del maligno es un golpe mortal. Si hubiera sido herido en la cola o en el cuello, podría haber sobrevivido, pero el Señor matará por completo el reino del mal y aplastará su poder. Cesará el reino del mal y reinará la gracia por medio de la justicia hasta la vida eterna. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que morará la justicia. Cristo mismo, la simiente de la mujer, vendrá por segunda vez y reinará, gloriosamente, sobre la tierra entre sus antepasados. Entonces, cabalgará prósperamente a causa de la verdad y la justicia, y su diestra exaltará a su pueblo. Su pie hollará al enemigo. Que tú y yo estemos entre la feliz multitud que salude a la simiente de la mujer en su segundo advenimiento. Que podamos reinar con él en ese día. Por la simiente de la mujer, nos es restaurado el paraíso y todo el mal de la caída es deshecho. Él restaura lo que no se llevó. ¿Está esto bien para ti? ¿Tienes los ojos puestos en Jesús, la simiente de la mujer? ¿Confías en él para quebrantar el poder del enemigo? ¿Deseas que el poder del pecado sea quebrantado en ti? ¿Ansías que la cabeza misma del pecado sea hecha polvo? ¿Anhelas ser libre del pecado y ser santo como Dios es santo? ¿Estás confiando en Jesús para que esto mismo ocurra en ti? Oh, entonces estás del lado de los vencedores. La victoria será tuya a través de la sangre del Cordero. De esta manera, hemos hallado mucho evangelio decir, a Cristo en la maravillosa sentencia pronunciada sobre esa vieja serpiente, el diablo, pero solo hemos rozado la superficie.
Al Dios eterno sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tomado de un sermón predicado en la mañana del Día del Señor, 21 de septiembre de 1890, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington. Cristo e Isaac por George Whitefield y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Creo que el patriarca Abraham es el que más brilla y se distingue de los demás como una estrella se distingue de otra en gloria. Pues brilló con tan distinguido lustre que fue llamado amigo de Dios, Padre de los fieles. Se dice de los que creen en Cristo que son sus hijos e hijas y que son bendecidos con el creyente Abraham. Muchas pruebas de su fe envió Dios a este gran y buen hombre después de haberle mandado salir de su patria y de su parentela a una tierra que le mostraría. Pero la última fue la más dura de todas, la de ofrecer a su Hijo único. Con la ayuda divina, me propongo hacer de esto el tema de vuestra presente meditación. Y, a modo de conclusión, extraer algunas inferencias prácticas de esta instructiva historia, en la medida en que Dios me lo permita. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto uno sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra merece nuestra particular observación. Cualquier cosa que tuviera que hacer, debía hacerlo ahora, inmediatamente, sin consultar con carne y sangre. Pero, ¿qué debía hacer? Toma ahora a tu hijo. Si Dios hubiera dicho, toma ahora un primogénito, o un cordero o un animal escogido de tu rebaño, y ofrécelo en holocausto, no habría parecido tan espantoso, pero que Dios dijera, toma ahora a tu hijo y ofrécelo en holocausto, uno podría imaginar que era suficiente para hacer tambalear la fe más fuerte. Pero esto no es todo. No solo debe ser un hijo, sino tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Si debe ser un hijo y no una bestia lo que debe ofrecerse, ¿por qué no ofrecer a Ismael, el hijo de la esclava? No, debe ser su único hijo, el heredero de todo, su Isaac, el hijo de su vejez, en quien su alma se deleitaba, a quien amas, dice Dios, en cuya vida estaba envuelta la suya. Este hijo, este único hijo, este Isaac, el hijo de su amor, debe ser tomado ahora, ahora mismo, sin demora, y ser ofrecido por su propio padre en holocausto sobre uno de los montes que Dios le diría. Finalmente, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y aquí, detengámonos un momento, y por fe, echemos una mirada al lugar donde el Padre lo ha puesto. No tengo ninguna duda de que los ángeles benditos revoloteaban alrededor del altar y cantaban: Gloria a Dios en las alturas, por haber dado tal fe al hombre. Vengan, todos ustedes, padres de corazón tierno, que saben lo que es velar a un hijo moribundo. Imaginen que ven el altar erigido ante ustedes, la leña colocada en orden y al amado Isaac atado sobre él. Imaginen que ven al anciano padre de pie llorando. Me parece ver las lágrimas resbalando por las mejillas del patriarca Abraham y desde la abundancia del corazón, gritando: Adiós, adiós, hijo mío. Tú me fuiste dado por el Señor y el Señor te llama. Bendito sea el nombre del Señor. Adiós, Isaac mío, mi hijo único, a quien amo como a mi propia alma. Adiós, adiós. Veo al mismo tiempo a Isaac, sometiéndose, mansamente, en las manos de su Padre Celestial y rogando al Altísimo que fortalezca a su progenitor terrenal para asestar el golpe. Pero, ¿por qué intento describir lo que sintió el Hijo o el Padre? Es imposible. Podemos formarnos una ligera idea de ello, pero nunca lo comprenderemos plenamente hasta que nos sentemos con ellos en el reino de los cielos y les oigamos contar de nuevo esta agradable historia. Apresura, oh Señor, ese tiempo bendito. Oh, que venga tu reino. Y ahora, se va a asestar el golpe fatal. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero, ¿no crees que tuvo la intención de volver la cabeza hacia otro lado cuando iba a asestar el golpe? Es más, ¿por qué no podemos suponer que, a veces, retiró su mano después de haberla extendido, deseoso de dar otro último adiós a su amado Isaac, deseando aplazarlo un poco,
aunque resuelto al fin a dar el golpe? Sea como fuere, ahora tiene el brazo extendido, el cuchillo en la mano y está a punto de clavarlo en la garganta de su querido hijo. Pero cantad, oh cielos, y regocíjate, oh tierra. El límite del hombre es la oportunidad de Dios, porque aquí, justo cuando el cuchillo, con toda seguridad, estaba cerca de su garganta, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Con qué consuelo podemos suponer que el buen anciano y su hijo descendieron del monte y regresaron con los jóvenes? ¿Con qué gozo podemos imaginar que regresó a casa y contó a Sara todo lo que había pasado? Y, sobre todo, ¿con qué triunfo se regocija ahora en el paraíso de Dios y adora el rico, libre, distintivo, electivo y eterno amor, el cual fue el único que le hizo diferente del resto de la humanidad? Le hizo merecedor del título que tendrá mientras duren el sol y la luna, el Padre de los fieles. Pero he aquí, les muestro un misterio oculto bajo el sacrificio del único hijo de Abraham, que, a menos que vuestros corazones están endurecidos, debe hacerles llorar, abundantemente, lágrimas de amor. De buena gana, espero que me detengan aquí y estén listos para decir: es el amor de Dios al dar a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Sí, así es. Y, sin embargo, al mencionar esto, tal vez encuentren que sus corazones no están tan conmovidos. Dejen que esto los convenza de que todos somos criaturas caídas y que no amamos a Dios ni a Cristo como deberíamos. Porque si admiran a Abraham ofreciendo a su Isaac, cuanto más deberían alabar, magnificar y adorar el amor de Dios, que tanto amó al mundo como para dar a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, nuestro Señor, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No debemos exclamar: ahora sabemos, Señor, que nos has amado, pues no nos has negado a tu Hijo, tu único Hijo. Abraham era una criatura de Dios. Y, por lo tanto, estaba bajo la más alta obligación de entregar a su Isaac. Pero, oh, estupendo amor, siendo nosotros sus enemigos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se hiciera maldición por nosotros. Oh, la gracia, así como la infinitud del amor de Dios, nuestro Padre. Es inescrutable. Me pierdo en su contemplación. Es imposible comprenderlo. Piensen, oh creyentes, piensen en el amor de Dios al dar a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Y cuando oigan cómo Abraham construyó un altar, puso la leña en orden, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Piensen cómo vuestro Padre Celestial ató a Jesucristo, su único Hijo, y lo ofreció sobre el altar de su justicia, puso sobre las iniquidades de todos nosotros. Cuando leas que Abraham extendió su mano para matar a su hijo, piensa, piensa como Dios, realmente, permitió que su hijo fuera inmolado para que nosotros pudiéramos vivir para siempre. ¿Lees que Isaac llevaba sobre sus hombros la leña sobre la cual iba a ser ofrecido? Deja que esto te lleve al monte Calvario. Y contempla a Jesucristo, el Hijo de Dios, cargando esa cruz y listo para hundirse bajo el peso de ella, en la que iba a ser colgado por nosotros. Admiras a Isaac porque consintió tan libremente en morir, aunque era una criatura, y, por lo tanto, estaba obligado a ir cuando Dios lo llamó. Oh, no olvides admirar, infinitamente más, al amado Señor Jesús, aquella simiente prometida que, voluntariamente, dijo: he aquí, que vengo, aunque sin obligación de hacerlo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para obedecer y morir por los hombres. Lloraste hace un momento cuando te pedí que imaginaras que has visto el altar, la leña colocada en orden e Isaac atado sobre el altar. Mira por fe, contempla al bendito Jesús, nuestro todo glorioso Emmanuel, no atado, sino clavado en un madero maldito. Mira cómo cuelga coronado de espinas. Mira cómo las espinas le traspasan y cómo la sangre en torrentes purpúreos gotea por sus sienes sagradas. Escucha cómo gime el Dios de la naturaleza. Mira cómo inclina su cabeza y, finalmente, la humanidad abandona el espíritu. Isaac es salvado, pero Jesús, el Dios de Isaac, muere.
Se ofrece un carnero en lugar de Isaac, pero Jesús no tiene sustituto. Jesús debe sangrar, Jesús debe morir. Dios Padre se proveyó de este cordero desde toda la eternidad. Él debe ser ofrecido a su debido tiempo o el hombre debe ser condenado para siempre. Y ahora, ¿dónde están tus lágrimas? ¿Debo decirte que refrenes tus voces de llanto? No, más bien. Permíteme exhortarte a que mires a aquel a quien has traspasado y te lamentes como una mujer llora a su primogénito porque nosotros hemos sido los traidores. Nosotros hemos sido los asesinos de este Señor de gloria y no hemos de lamentar esos pecados que llevaron al bendito Jesús al madero maldito. Habiendo hecho tanto, habiendo sufrido tanto por nosotros, habiendo perdonado tanto, ¿no amaremos mucho? Oh, amémoslo con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, y glorifiquémosle en el alma y en el cuerpo porque son suyos. Tomado de sermones selectos de George Whitefield, de dominio público. Los sufrimientos de Cristo profetizado, por Jonathan Edwards. Según las antiguas profecías, los sufrimientos del Mesías iban a ser extremadamente grandes. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste, y me has arrojado. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Contar puedo todos mis huesos, entretanto, ellos me miran y me observan. Las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta ha enronquecido. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue. Molido. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Según las antiguas profecías, la mezquindad manifiesta, la humillación, la desgracia y el desprecio de que sería objeto el Mesías, serían sumamente grandes, hasta el extremo, y sus enemigos se burlarían y lo escarnecerían en gran manera. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Cada día me afrentan mis enemigos. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. El hecho de que Jesús fuera vendido por 30 monedas de plata y el dinero entregado al alfarero, concuerda notablemente con Zacarías 11, 12-13. Se predijo que el Mesías sufriría mucho por la crueldad de los hombres. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen. Delante de ti están todos mis adversarios. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo. Porque persiguen al que tú heriste.
despreciado y desechado de los hombres. Angustiado él y afligido, con el contexto. Con vara herirán la mejilla al juez de Israel. El hecho de que Jesús fuera dejado solo en su sufrimiento, abandonado por todos sus discípulos y por aquellos que poco antes lo admiraban, gritando, Hosanna, etc., concuerda con Salmos 22:11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Extraño he sido para mis hermanos. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Estos dos últimos pasajes verificaron, notablemente, el momento de su agonía, cuando velaba y velaba solo, y sus discípulos rehusaron velar con él para consolarlo una hora y cuando en su gran angustia, acudió a ellos, una y otra vez, buscando ser consolado por su compañía. Mas, cuando buscó a sus discípulos para que se apiadaran de él, cuando les dijo que su alma estaba muy triste, hasta la muerte, no encontró a nadie que se apiadara de él y buscó consoladores, pero no los encontró. El hecho de que Jesús fuera rodeado por sus enemigos en sus últimos sufrimientos, se ocuparon de vituperarlo, burlarse de él y afligirlo, concuerda con Salmos 22, 12-13, 16. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y el hecho de que lo rodearan personas de diversas naciones, judíos y prosélitos de todas partes del mundo, de todas las naciones bajo el cielo, y Herodes y sus ayudantes, paganos, romanos, soldados y sirvientes, probablemente de muchas naciones paganas, concuerda con Salmo 118, 10-12, todas las naciones me rodearon. Me rodearon, y me asediaron. Me rodearon como abejas. Que los sufrimientos de Jesús fueron tales que, de una manera notable, desfiguraron y deformaron su rostro, su semblante fue desfigurado primero con un sudor sangriento, por la saliva de sus enemigos y por las heridas que le infligieron, golpeándole con una vara en la cabeza y derramando su sangre sobre su rostro por la corona de espinas. Yo digo que estas cosas concuerdan con Isaías 52, 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Confusión ha cubierto mi rostro. Que Jesús fuera abundantemente escupido por sus enemigos, concuerda con Isaías 50, 6. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Que los enemigos de Jesús le golpearan y le hirieran en la cabeza y en la cara con un palo y con las manos, concuerda con Isaías 50, 6. Di. Mis mejillas a los que me mesaban la barba. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Que Jesús fuera azotado, concuerda con Isaías 50, 6. Di mi cuerpo a los heridores. Estaba predicho que el Mesías moriría, que moriría de muerte violenta, moriría a manos de sus crueles enemigos y moriría mucho antes de llegar a la edad del hombre o en medio de sus días. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío. Hiere al pastor. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Mis días se han consumido como humo. Mis días son como sombra que se va. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Estos pasajes de Salmo 102 muestran que él iba a morir mucho antes de llegar a la edad del hombre y que iba a morir en la mitad de sus días. Esto se cumplió, exactamente, en Jesús. Y el versículo 8 muestra que su muerte fue por la maldad y crueldad de sus enemigos. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Como cordero fue llevado al matadero. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Su vida en expiación por el pecado. Derramó su vida hasta la muerte. Is. 53, 7-10, 12. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de los violentos ha buscado mi vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya,
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Las profecías de la resurrección de Cristo de entre los muertos, de las que me ocuparé más adelante, implican que él debía morir. Jesús murió por la crueldad de sus hermanos, los judíos. Al ser odiado y perseguido hasta la muerte por la maldad de ellos contra él, excitada por su celo por Dios, particularmente por su vejación por su celo por el honor del templo, y el desprecio de ellos hacia Dios, concuerda con Salmo 69, 7-9, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta profecía tuvo un notable cumplimiento en Jesucristo. Los gobernantes y maestros de la casa de Dios fueron, prodigiosamente, provocados por las severas reprensiones de Jesús por sus perversos malos manejos en esa casa de Dios, de la cual tenían el cuidado y el cargo. Su falsa enseñanza, anulando el mandamiento de Dios por medio de su tradición, corrompiendo la adoración de la casa de Dios. Su comportamiento orgulloso en la casa de Dios ocupando los primeros asientos en las sinagogas y colocándose ellos mismos en el lugar de Dios. Su deseo de ser llamados rabí, rabí, injuriando así a Dios, quien era su único maestro, por cerrar la casa de Dios contra los hombres, sin entrar ellos mismos y estorbando a los que estaban entrando, por unir las largas oraciones en la casa de Dios con las prácticas codiciosas y la extorsión inicua, devorando las casas de las viudas y enseñando a los hombres que si juran por el templo o por el altar, no es nada. Mt. 23. Y entrando en el templo poco antes de su crucifixión y echando fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, derribando las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, acusándolos de hacer del templo una cueva de ladrones. Por estas cosas, se enfurecieron y no se fueron hasta haber impregnado sus manos en su sangre. La muerte de Cristo una muerte muy reprochable e ignominiosa. Porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Esto también puede inferirse de las profecías de la muerte de Cristo que están tan conectadas con las profecías de su extrema ignominia y oprobio. Se predijo que el Mesías sería condenado a muerte en un proceso judicial. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Se predijo que el Mesías sufriría como un malvado, sería condenado a muerte como un vil malhechor y sufriría con los tales. Por cárcel y por juicio. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fue contado con los pecadores. Se predijo que sus enemigos le darían muerte traspasándole sus manos y sus pies. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El hecho de que los enemigos de Cristo se burlaran de él mientras estaba bajo sus últimos sufrimientos, insultándole por su pretendido alto favor con Dios, meneando sus cabezas, es el cumplimiento más exacto y maravilloso de Salmos 22. 7-8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El hecho de que dieran a Jesús hiel y vinagre cuando estaba sediento concuerda con Salmo 69 horas y 21 minutos. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El hecho de que partieran entre ellos los vestidos de Jesús y echaran suerte sobre su vestidura es un cumplimiento notable de Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y lo que hace más notable el cumplimiento de esto es que hubiera una circunstancia tan especial en el vestido de Jesús que propició la ocasión de que se cumplieran ambas cosas. La túnica, el vestido principal, al no tener costuras, de modo que los verdugos no pudieran tener partes iguales, les obligó a echarlo a suertes. Podemos concluir que, en la muerte de Jesús, hubo un notable cumplimiento de Salmos 22:14, todos mis huesos se descoyuntaron. Porque él, teniendo su fuerza sumamente consumida y los tendones excesivamente relajados antes de su crucifixión, debido a su agonía de la noche anterior,
su velar toda la noche y ayunar hasta ese momento bajo constantes y crueles sufrimientos. Llevando su cruz hasta desplomarse bajo ella y luego, permanecer colgando por sus manos heridas, soportando todo su peso sobre ellas durante 3 horas continuas, consumiendo todo el resto de su fuerza y vida, poco a poco, relajando y estirando, más y más, los tendones y ligamentos por los cuales los huesos se mantenían unidos, las coyunturas debían, necesariamente, descoyuntarse y los huesos separarse. Se predijo que el Mesías moriría bajo gran dolor y aflicción en su mente, así como dolor físico. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Derramó su vida hasta la muerte. Y, en efecto, el tenor general de los Salmos 22 y 69, y de Isaías 53, así lo demuestra. Es conforme a las profecías que Dios se alejara, notablemente, del Mesías y lo dejara desprovisto de los consuelos de su presencia bajo sus últimos sufrimientos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Se predijo que habría una mano especial de Dios en los sufrimientos y la muerte del Mesías, y que esos sufrimientos serían fruto de su indignación e ira. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Jehová quiso quebrantarlo, sujetando dole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío. Hiere al pastor. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo. Me has puesto en el polvo de la muerte. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste, y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Era conforme a las profecías que Cristo se mostraría notablemente manso durante sus últimos sufrimientos, y que callaría y hablaría poco en medio de todas las injuriosas acusaciones, vejámenes y crueles oprobios de sus enemigos. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Tan irrazonables y crueles eran los que le rodeaban que en vano era que hablara. Se predijo que el Mesías participaría, activamente, en sus propios sufrimientos y muerte, y que se sometería a ellos voluntariamente. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Que Jesús, en el tiempo de sus últimos sufrimientos, intercediera ante su Padre por aquellos hombres horriblemente perversos, sus crucificadores, incluso en el mismo momento en que, en el ardor de su crueldad, su maldad sanguinaria y el colmo del desprecio, lo estaban clavando en la cruz y él suplicaba por ellos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue una maravillosa expresión de la plena y perfecta sumisión, paciencia y obediencia de su alma bajo los sufrimientos. Puestos ante él. La gloriosa santidad, gracia y excelencia infinitamente meritoria de ese acto de su alma, al ofrecerse a sí mismo para morir por los pecadores, fue hecho con perfecto amor, humildad, mansedumbre y amor a Dios y a los pecadores bajo toda la prueba que luego, tanto por los sufrimientos que soportó como por el pecado de los hombres que, entonces, estaba en su color más negro y en las circunstancias más difíciles. Y fue un maravilloso cumplimiento de lo que dice Isaías 53 horas y 12 minutos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La intercesión de la que allí se habla, parece ser la intercesión que él hizo en sus últimos sufrimientos porque de eso es de lo que se habla en el contexto y en este versículo.
Y se habla de la intercesión aquí mencionada como una circunstancia meritoria y concomitante de sus últimos sufrimientos, y una manifestación de su grande y meritoria virtud en el sufrimiento, a causa de la cual, Dios lo recompensaría tan gloriosamente. Todo el versículo dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Se predijo que, aunque el Mesías muriera bajo circunstancias de gran desprecio como hombre inicuo y malhechor, sin embargo, Dios, en algunas circunstancias de su muerte, se cuidaría de honrarlo como recompensa de su inocencia y méritos, estando, en cierto sentido, con los ricos en su muerte. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto se cumplió, notablemente, cuando José de Arimatea, un hombre rico, se sintió extraordinariamente conmovido para venir con audacia y pedir el cuerpo de Jesús para darle una sepultura muy honorable en su propia tumba nueva. Este hombre rico fue animado así para honrar el cuerpo muerto de Jesús porque, en su propia mente, era consciente de que él sufrió injustamente y que nunca hizo maldad. Culpable de ningún fraude o engaño que le hiciera merecedor de ser castigado así por el magistrado. Se predijo que el sacrificio del Mesías haría plena satisfacción a la justicia de Dios, de tal manera que haría innecesario cualquier otro sacrificio posterior. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es evidente que en el versículo 24, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, son varias expresiones que significan la misma obra gloriosa y maravillosa que se hará. La palabra en el original, traducida expiar la iniquidad, es la misma que se usa en la ley para hacer expiación mediante sacrificio, de modo que las palabras implican que el Mesías ofrecería tal expiación por el pecado que pondría fin o consumaría la transgresión y sellaría el pecado, es decir, que completaría, totalmente, el asunto de la reconciliación, de manera que no habría más ocasión para ir a hacer la reconciliación u ofrecer ninguna otra expiación por. Así que, por estas expresiones, parece como si los sacrificios por el pecado, desde ese momento en adelante, debieran cesar, al ser hechos cesar por el Mesías. El versículo 27, se dice, expresamente, que deberían en ese mismo tiempo del que se habla en este versículo, es decir, en la última mitad de semana de las 70 semanas. Uniendo estas cosas, no podemos entender esas profecías de otro modo que no sea que el Mesías ofrecería un sacrificio tal para expiar el pecado que haría innecesarios todos los demás sacrificios y oblaciones por el pecado y pondría fin a ellos. Tomado de el cumplimiento de las profecías del Mesías, en documentos de Jonathan Edwards. Cristo en los Salmos, escrito por William S. Plume. El asunto de mayor peso en la controversia respecto a la interpretación de los Salmos, se refiere a su aplicación a Cristo. ¿Hasta qué punto son mesiánicos? ¿Tiene alguna parte de ellos una aplicación primaria a David o a Salomón y una referencia secundaria a Cristo? ¿Eran estos reyes tipos del Salvador? Si es así, ¿hasta qué punto podemos considerarlos como tipos? En este asunto, puede haber habido temeridad e insensatez por ambas partes. Una fantasía desenfrenada puede encontrar supuestas analogías donde no se pretendía sugerir ninguna. Y una mente fría y crítica puede rechazar los tipos más sorprendentes. Decir que nada en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo, a menos que en el Nuevo Testamento se declare expresamente que lo es tan contrario a la razón como decir que ninguna profecía del Antiguo Testamento se refiere a Cristo, a menos que se cite como tal en el Nuevo. Toda la